Buenas noches. Los fondos previsionales creados años atrás por los trabajadores del sector público tuvieron el propósito de suplir las falencias del sistema de seguridad social e incluso buscaron frenar a las llamadas aseguradoras de fondos de pensiones que campearon en América Latina. Los políticos de derecha y los tecnócratas buscaron desbaratar toda entidad pública para entregar a los particulares el usufructo enorme de la seguridad social. Las pensiones jubilares fueron mínimas y acceder a las prestaciones fue más difícil que ahora. Sin embargo, el Ecuador de hoy ya no tiene la seguridad social de décadas atrás, ni la economía del país vive la crisis de antes. No obstante, caben ciertas preguntas. Si algunos fondos previsionales estuvieron atados a los sindicatos de la política partidista, ¿por qué el Estado no controló a tiempo que el dinero de los trabajadores sea administrado con transparencia? El BIES, que ahora se hace cargo de la administración de 7 fondos previsionales, ¿qué garantías brinda a sus socios para mejorar las prestaciones que tuvieron antes? Son los temas que nos convocan esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. 7 fondos de cesantía privados que habían recibido fondos estatales ya son administrados por el Banco del IES. Los miembros de esos fondos no se resignan y algunos temen que sus ahorros no cumplan el propósito de socorrerlos cuando necesiten. Mientras las autoridades aseguran que lo que se busca es garantizar el buen manejo de esos recursos, el gerente del BIES, Patricio Chanabá, explicará de qué modo se administrará esos ahorros, mientras los trabajadores le plantearán sus incertidumbres. Ya estamos listos para empezar este programa. Saludamos con Cristian Cruz, superintendente de bancos. Gracias por venir, superintendente. Y en Guayaquil está Patricio Chanabá, el gerente del BIES, para que con ambas autoridades podamos despejar algunas dudas que hay alrededor de este tema tan trascendente, el del manejo de los fondos previsionales por parte del BIES. Bienvenido estos días intensos en los que está vigente ya la decisión de que el BIES maneje los fondos. Ha habido cierta confusión, ha habido angustia en algunos maestros y otros pues que creen que de ese modo se va a garantizar el buen manejo de sus recursos. ¿Qué es lo que usted puede decirnos al final de estos primeros días de la medida? Bueno, buenas noches con todos. Efectivamente, nosotros como Superintendencia de Bancos hemos actuado conforme a la ley, conforme a la normativa vigente y queremos transmitir un mensaje de seguridad a todos las personas que han sido parte de estos fondos complementarios, a todos los partícipes, no solo a los partícipes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, sino a los partícipes de los 7 fondos complementarios cerrados cuya administración pasó al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el tema de los maestros, igual, garantizar que sus fondos siguen administrados a través de una cuenta individual como lo venían haciendo, pero ahora lo que se busca es que esos fondos sean manejados con una mejor transparencia y que generen una mayor rentabilidad. Muy bien, vamos a Guayaquil, ahí está el ingeniero Patricio Chanabá. Ingeniero, ¿qué encuentra usted de positivo en estos días? ¿Los miembros de esos fondos previsionales están más tranquilos quizá? Buenas noches, Rodolfo, gracias por la entrevista. En efecto, el BIES en estos momentos plenamente está a cargo de la administración del Fondo Complementario de los Maestros, y no solo ese, sino de los 6 adicionales que fueron parte de este traslado inicial por el cumplimiento de los requisitos legales. Hoy por hoy está en atención continua las operaciones a todos los partícipes del Fondo Complementario, que es el más representativo, y está plenamente los servicios financieros que ha venido otorgando el fondo en continuidad total. En un inicio, obviamente, en un traslado de administración, y sin haber estado debidamente informados los partícipes y probablemente hasta los empleados del fondo, deben haberse creado expectativas muy claras por falta de información. Pero una vez que hemos adoptado esta gestión y hemos efectuado toda la información del caso a los partícipes, hemos activado los mecanismos de información como son call center, reuniones y a través de la comunicación pública. Creo que los partícipes han entendido en su mayoría
que esta es una aplicación legal y que únicamente lo que ha sucedido es el traslado de la administración. A propósito, la propiedad de los fondos de los maestros. A propósito de eso, ingeniero Chanabá, ¿cuántos eran los trabajadores que estaban bajo la tutela del Fondo de Cesantía del Magisterio, por ejemplo, y cuántos son los que están hoy en funciones? Bueno, la plantilla del fondo está alrededor de unos 200 empleados. En todo caso, lo que hemos hecho al inicio, en lo que tiene que ver con la relación laboral con los empleados, es aplicar por un lado la disposición de la ley que manda que en cuanto se traslada la administración al BIES, cesen en sus funciones los órganos de representación y los órganos de administración. Así que por mandato de ley hemos debido notificar a los órganos de administración en primera instancia que han cesado sus funciones. Y hemos tomado alguna otra medida muy puntual y marginal respecto de mejorar la estructura del fondo, eliminando, si es el caso, algunas funciones que no estaban adecuadamente enfocadas al negocio y a la atención de los partícipes. Con la mayoría de los empleados que nos hemos reunido, hemos acordado, ellos están plenamente dispuestos a trabajar, estaban nerviosos porque de alguna manera se ha venido gestando una especie de práctica insana, digamos, por parte de algunos grupos, en el sentido de amenazar a los empleados y no colaborar con la nueva administración. Una vez que ya está consumado el hecho legal y tenemos la administración con todos los resguardos del caso, los empleados poco a poco han entendido la situación y están plenamente colaborando con esta administración. Muy bien, lamentamos no haber podido tener aquí en nuestros estudios a uno de los dirigentes del Fondo de Cesantía del Magisterio, que le invitamos con días de anticipación. Habría sido muy interesante su punto de vista, pero para poner en contexto lo que está ocurriendo alrededor de esta decisión tan importante y que genera polémica, vamos a mostrar enseguida un reportaje de Alexis Moncayo, que nos ofrece el contexto. En septiembre del 2014, la Asamblea aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Social. En el artículo 220, la norma establece: los fondos complementarios previsionales que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco. Luego dice, los fondos previsionales, lo cual, según Marco Morales, exdirector del IES, se ajusta a lo que dicta la Constitución en su artículo 372. y en esa Constitución se está señalando muy claramente que los fondos previsionales públicos y sus inversiones estarán manejados a través del Banco de la Seguridad Social. Esta reforma alcanza a no menos de 54 fondos previsionales cerrados de varias instituciones públicas, siendo el más numeroso el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Nosotros tenemos 431 millones de dólares durante 24 años que hemos venido trabajando y alrededor de 100.000 docentes estamos en el Fondo de Cesantía. A partir de la vigencia de estas modificaciones, la Superintendencia de Bancos tenía 180 días para efectuar una auditoría y determinar si existe o no aporte estatal en dichos fondos. Si son fondos previsionales públicos o son fondos previsionales privados, debe determinar quiénes, las auditorías que se están realizando dentro de esos fondos, pero obviamente todos esos temas hay que hacerlo dentro de un ambiente, en mi visión, de diálogo, más allá que en un ambiente de confrontación. Alexandra Ocles, legisladora de Alianza País, reveló que durante los días previos a la aprobación de esta reforma, varios maestros llegaron hasta su despacho con denuncias sobre las irregularidades en el manejo de los recursos en el Fondo de Cesantía del Magisterio. No siempre tenían claridad sobre el manejo de sus cuentas, siempre se les enviaba y tenían información que no correspondía precisamente a lo que los números, digamos así, ya haciendo cuentas, se presentaba. La legisladora descarta que la intervención de las entidades de control en el Fondo de Cesantía del Magisterio y otros tenga motivaciones políticas, más allá de los vínculos del Fondo de los Maestros con el extinto MPD. Todos sabemos cómo el MPD, el ex MPD, hoy Unión Popular,
se ha venido manejando históricamente en el país. Es decir, han creado unas estructuras por fuera de lo que es el movimiento que de alguna manera les ha venido garantizando recursos, presencia y visibilización. La noche del jueves 14 de mayo, funcionarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asumieron la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, sustentados en un informe elaborado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En medio de la polémica que genera el traspaso de la administración de los fondos al BIES, Marco Morales cree necesario establecer una diferencia entre lo que son fondos fiscales y fondos previsionales, para acabar con una ola de rumores y especulaciones. Lo que hay que decir es, miren, los fondos fiscales los maneja el gobierno, los fondos previsionales los maneja la Seguridad Social, tan es así que están en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Esto que dice Marco Morales probablemente desvirtúa aquel concepto y acusación que hacen quienes se sienten afectados al manifestar que el dinero, su dinero que ha estado dentro de un fondo privado, hoy va a ser manejado por el gobierno nacional. Bueno, sí, los fondos complementarios no van a ser manejados por el gobierno nacional, van a ser manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que actualmente ya maneja los recursos de las prestaciones de todos los ecuatorianos que están afiliados y que tienen seguridad social. No es un banco improvisado, no es un banco que ha aparecido en este momento y de ninguna manera es un banco o que los recursos van a ser manejados por el gobierno. Lo va a ser una entidad profesional, una entidad técnica y una entidad que ha garantizado y ha demostrado a la ciudadanía, a la sociedad, que puede efectivamente hacer tangibles las diferentes prestaciones de la seguridad social. Ahora, en la reforma de la seguridad social, en el proyecto de ley, había también la disposición de que en 180 días se hicieran las auditorías de los diversos fondos. Ha pasado ya ese tiempo, pero no están las auditorías listas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el Código Orgánico Monetario y Financiero, aprobado en septiembre del año 2014, estipuló que en 180 días la Superintendencia de Bancos debía iniciar los procesos de auditoría. Hay 68 fondos complementarios registrados en la Superintendencia de Bancos. Nos dividimos en 9 grupos que fueron a través de un proceso de contratación pública en función de la ley, a través de una licitación se abrió el concurso y fueron asignadas a 9 empresas auditoras. El primer grupo de estos fondos complementarios se asignó en diciembre del 2014 y el segundo grupo en diciembre del 2015. Dentro de los 180 días que mandaba la ley, la Superintendencia arrancó los procesos de auditoría. Pero ¿cómo si una auditoría no está concluida? Hay ya decisiones como las que estamos viendo. ¿No cree que habría que esperar que el proceso concluyera? Bueno, vale la pena aclarar a la ciudadanía y a todas las personas que nos están observando en este momento que si uno revisa lo que dice efectivamente el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social, dice que los fondos complementarios previsionales cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco. La ley no estipula otro tipo de requisitos. El único requisito que se aclara aquí para que pase la administración es la existencia de aportes estatales. Y esa existencia se lo hizo. En el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio, se dice que ha recibido en el año 2000 11 millones de dólares de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Con objeto de qué? ¿Para qué recibió ese dinero? Bueno, efectivamente el presidente del Consejo de IES certificó que se transfirió alrededor de 11 millones de dólares al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. ¿Por qué? Porque los fondos eran manejados por el IES en ese momento, la parte de cesantía. En un año ese fondo tuvo un déficit que fue cubierto con recursos de otro fondo que tenía aporte estatal. Dentro de eso fue certificado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue comunicado formalmente a la empresa auditora y la empresa auditora puso en conocimiento de la superintendencia la certificación de la existencia de aportes públicos por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una vez que nosotros hemos recibido la certificación por parte de la auditora que el IES emitió, nosotros, cumpliendo lo que dispone la ley, hemos informado a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera de la existencia del aporte público, que es el único requisito que estipula la ley para que se haya realizado el traspaso de la administración.
había 54 fondos previsionales. 7 solamente van a ser manejados por la Seguridad Social. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, actualmente tenemos en el registro de la Superintendencia de Bancos 68 fondos complementarios cerrados. Gradualmente, hasta el momento nos han informado que 7 tienen aportes estatales. En los otros fondos todavía no se nos ha informado a la Superintendencia la existencia del aporte. Gradualmente, en función de que las diferentes empresas auditoras externas nos vayan informando, nosotros tomamos conocimiento y automáticamente emitimos el informe y ponemos el conocimiento de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. ¿Podría entonces esperarse que más fondos pasen a ser administrados por el INS? Así es, o sea, gradualmente en función de que las diferentes empresas de auditoría externa nos vayan entregando la información o las certificaciones de la existencia de aportes estatales, nosotros seguiremos haciendo los capital de los 7 fondos que hasta hoy van a ser manejados o están siendo manejados por la MIES. Bueno, no tengo el dato de los 7 exactos, pero el total de los 68 fondos complementarios manejan alrededor de $1.000 millones en el total de activos. El Fondo de Cesantía Magisterio Ecuatoriano, que es el más grande, maneja $405 millones en activos, pero hay que aclarar a la ciudadanía que esos recursos no es que están líquidos, no es que los 405 millones están en el fondo y cuando se lo envíes puede tomar esos activos. Esos activos ya han sido invertidos, ya sea en lo que es la cartera propia que manejaba el fondo, lo que es créditos hipotecarios, créditos quirografarios, en inversiones que se realizó a través del mercado de valores, en diferentes proyectos inmobiliarios, y actualmente más o menos la posición líquida que tiene el fondo de cesantía era alrededor de $17 millones. Muy bien, vamos a ver aquí, allí está Patricio Chanabá para preguntarle qué ocurre con estos activos que el BIES está ya controlando parte del Fondo de Cesantía del Magisterio en particular. ¿Cómo se va a manejar estos que le garantiza a los socios de ese fondo que su dinero va a estar bien administrado? Bueno, en efecto, como mencionaba el señor superintendente, el tamaño de activos del Fondo del Magisterio, que es el más grande de los 68 en el país, tiene 405 millones alrededor en activos, pero esos activos están colocados en diferentes segmentos. En cartera de créditos, por ejemplo, tenemos colocada cartera quirografía hipotecaria, obviamente a los maestros, inversiones en el mercado de valores, y en otros activos tenemos ahí también los activos fijos y algunas otras cuentas. En lo que es fondos disponibles, en efecto hemos tomado la administración del fondo con alrededor de 17 millones. El BIES lo que está haciendo algunos análisis prioritarios para determinar las medidas inmediatas, que de hecho hay una oportunidad enorme para mejorar la situación financiera del fondo, para eficientizar y rentabilizar de mejor manera ellos. Estos 17 millones que hemos encontrado, estamos efectuando los análisis para hacer las inversiones del caso y rentabilizar de mejor manera esos recursos. Eso por un lado. Por otro lado, en la evaluación de la situación financiera en general, hemos encontrado que en el estado de pérdidas y ganancias, donde se reflejan los gastos de una entidad, hemos identificado gastos que probablemente pueden ser infructuosos o que no tienen que ver con el giro de negocio del fondo. De esa manera, vamos en los próximos días a tomar algunas medidas para eliminar, digamos, y ¿qué tipo de gastos que no tienen necesidad de hacerlo? ¿Qué tipo de gastos, ingeniero Chanabá? Por ejemplo, gastos que de hecho la misma superintendencia identificó en su momento, efectuados con cargo a un proyecto, el proyecto Sabanilla, que no tiene inversiones del fondo en ese proyecto. Sin embargo, se erogaron gastos a través del fondo para sostener y para socializar, digamos, el proyecto Sabanilla a los maestros e incentivarles a que compren acciones con créditos otorgados por el propio fondo para sustentar, digamos, la viabilidad financiera de ese proyecto. Así es, en ese sentido también tenemos... Al parecer, ingeniero Chavanilla, incluso para otorgar las prestaciones propias del fondo, esos préstamos menores, los créditos hipotecarios, quirografarios, se está obligando a algunos miembros de ese fondo a que también aportaran para el proyecto Sabanilla. ¿Usted tiene información de aquello? Bueno, la identificación que hemos tenido es que hay algunos procesos que incentivaban de alguna manera, digámoslo así, a los maestros a adquirir un crédito y a comprar acciones del proyecto. Esto no es el
giro de negocio específico del fondo y peor aún al haber erogado recursos del propio magisterio para sostener la viabilidad del fondo, gastos administrativos que significan erogaciones innecesarias y que lo único que han hecho es disminuir la capacidad financiera del fondo y por ende la rentabilidad que va en desmedro de las cuentas individuales de los partícipes. Hay algunas evaluaciones que estamos haciendo respecto de la calidad de la infraestructura en sí del Fondo del Magisterio y algunos otros contratos que creemos son necesarios tomar medidas inmediatas, como por ejemplo el contrato de la aseguradora, en el que igualmente el órgano de control ha determinado que hay una erogación importante y durante 12 años sin hacer competencia con otras aseguradoras para lograr mejores resultados y costos para la cobertura y para las primas. Recuérdenos cuánto es lo que la aseguradora, estamos haciendo las verificaciones. Recuérdenos cuánto es lo que la aseguradora cobraba anualmente por mantener ese seguro para los miembros del fondo. Bueno, de los datos preliminares, aproximadamente 1.300.000, me parece que son los egresos considerados en el último ejercicio económico. ¿Qué es lo que la superintendencia en este caso debe orientar, guiar al propio BIES? Supongo que ustedes van a tener también aquí que decir muchas cosas. Por ejemplo, en la manera como se estaba invirtiendo hasta hoy el dinero. Se habla incluso de una cartera de cobranza enorme, los socios no están pagando. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan como técnicos? Bueno, efectivamente la Superintendencia de Bancos, como entidad de supervisión y control, ha venido realizando de manera permanente procesos, no solo en este caso, sino en los diferentes fondos complementarios. Es así como el año anterior, nosotros ya entregamos un informe de auditoría en el cual se identificaron las irregularidades, por ejemplo, del tema de Sabanilla, que se topó ya actualmente, en que se transfirieron $568.000 como sponsor del dinero de los maestros para financiar o publicitar un proyecto privado. Adicionalmente a eso, se identificaron conflictos de intereses en relación al tema de inversión dentro del mismo proyecto, gastos que no tenían relación con el objeto social, lo que igual ya dijo el gerente del BIES, la existencia de una renovación por 2 años consecutivos con una misma empresa de seguros sin tener una oferta, sin tener otras 2 ofertas o algo con qué comparar para saber si era lo mejor para los intereses de los partícipes. Nosotros ya hemos hecho esto de manera continua, es la información que nosotros tenemos de nuestros propios procesos de auditoría, información recopilada a lo largo del proceso de intervención, y estamos a la espera igual del informe que nos entregue la empresa auditora externa. Todos estos insumos nosotros hemos puesto ya en conocimiento de la administración del BIES para que tenga efectivamente un panorama claro de cuál es la institución en la cual ahorita están empezando a administrar, y vayan delineando las diferentes decisiones que lo que busca es no solo un proceso de optimización del tema de los recursos, sino que se pueda maximizar la rentabilidad en las diferentes inversiones. Hay que recordar y que los maestros tengan claro que esto únicamente es un cambio de administración. Los dueños han sido los maestros y seguirán siendo los maestros del Fondo de Cesantía. Solo hay un cambio de administración, y este cambio de administración lo que busca es mejorar la rentabilidad. Cada maestro sigue teniendo su cuenta individual, sabe exactamente cuánto dinero tenía antes y cuánto dinero tiene ahora. Vas a ver exactamente cuál fue el rendimiento que tenía antes y cuál es el rendimiento que ahora tiene. En cualquier momento retirar ese fondo, ese ahorro que lo ha llevado. Bueno, efectivamente, la norma permite y establece cuáles son los porcentajes en los cuales los diferentes partícipes, no solo del Fondo del Magisterio Ecuatoriano, sino de los fondos previsionales que pasan a la administración del BIES como los que siguen la administración privada. ¿Cuáles son los porcentajes? El BIES garantizará que cualquier partícipe que quiera aplicar estos porcentajes lo puede hacer en cualquier lugar. Ahora, este enfoque que ustedes tienen de buscar una mayor rentabilidad del fondo, ¿puede llevarles también a hacer más caros los servicios de las prestaciones? El BIES lo que va a buscar es brindar un mejor servicio en mejores condiciones a los partícipes y que al mismo tiempo disminuya
que disminuye un poco el tema del costo y aumenta la rentabilidad. El partícipe no solo se beneficia por tener una mayor rentabilidad al final del año, sino que se beneficia por tener un acceso a una prestación en mejores condiciones, tener el acceso a un crédito en una mejor tasa. Las tasas que actualmente financiaba el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano eran tasas muy superiores a las que ahorita hace el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social a cualquier afiliado del seguro. Un maestro ecuatoriano le convenía más en este momento sacar su crédito hipotecario en el BIES que sacar el crédito en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Estamos hablando de alrededor del 12% de tasa de interés anual, mientras que en el IES, dependiendo el plazo y las condiciones, estamos hablando actualmente de tasas desde el 6%. Entonces la diferencia es bastante grande, y la idea es que justamente los maestros puedan beneficiarse de mejores prestaciones en mejores condiciones y que a la larga también garantice de mejor forma la rentabilidad. El Fondo de Cesantía del Magisterio está en casi todas las ciudades del país. Y en Guayaquil, César Eduarte habló con algunos de los miembros y también nos muestra cuáles eran los servicios que venía prestando este fondo. Francisca Zamora es una maestra fiscal. Desde hace algunos años también es accionista del proyecto hidroeléctrico Sabanilla. ¿Cómo se convirtió en accionista? El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano la convenció en el 2012 para que aporte $35 mensuales en la construcción de esta central. Esto como condición para acceder a un crédito de $5.000, dinero que necesitaba de urgencia y cuyo financiamiento se gestionó para 5 años. Y además de esto, pues me retienen un fondo que yo inicialmente sí acordé en dejarlo, pero a partir de que hice el préstamo me dijeron que tenía que dejar más. Bueno, en conclusión, a mí se me descuenta 214 mensuales. El 25% de su ingreso mensual lo destina a este fondo previsional. Según la entidad, 6.500 maestros aportan al año $2.200 cada uno para ser partícipes del 70% del paquete accionario de la compañía Hidrelgen. Según la auditoría interna realizada por la empresa KPMG, su gerente general es Francisco Casteló León, hermano de Juan José Casteló, quien figura como presidente del Fondo de los Maestros. Han habido malas inversiones o han habido malos manejos económicos, ya, y lo manifiesta los informes de la Superintendencia de Banco. Roberto Pazley, cuando se desempeñó como ministro de Educación en 1996, ordenó una auditoría al Fondo de los Maestros. Porque existían las versiones de que eran malversados o mal utilizados los fondos justamente para que se beneficie un partido político. En ese entonces no se pudo verificar nada irregular y por eso continuó funcionando. En su rendición de cuentas el 2014, los dirigentes del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano dijeron haber otorgado 300.000 créditos por $800 millones durante los últimos 12 años. En el área inmobiliaria declaran haber construido 32 ciudadelas en 18 provincias del país. Una de las más recientes es la urbanización Jardines del Río de Guayaquil, donde existen 323 casas. Sin embargo, el temor de muchos docentes y jubilados les impide hablar ante las cámaras sobre los daños estructurales que, según dicen, presentan el 55% de las viviendas y sobre cuya situación, al parecer, no hay nadie que se haga responsable. Y que los maestros denunciaron de que en realidad habían pagado. No se realizaron inmediatamente las correcciones, ya, porque en realidad no se sabe cómo fueron las contrataciones con estas empresas que construyeron las viviendas. Para Perspectiva 7, César Eduarte. Así está, hay maestros que se quejan. Incluso las viviendas que adquirieron a través del fondo no tendrían suficientes condiciones de calidad. ¿Qué hacer? ¿Dónde pueden acudir? Bueno, la interventora antes del traspaso al BIES ya receptó más de 32 quejas del proyecto Jardines del Río. Y lo que nosotros igual observamos dentro de la administración es que el Fondo de Cesantía contrata a una empresa cuyo el 100% de su facturación durante el 2014 fue solo al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Y todos estos errores en construcción, el Fondo de Cesantía sigue cubriendo. Y nunca va donde la empresa que era la proveedora del servicio, que es quien construyó mal, y le dice, mire, usted es quien tiene que arreglar esas viviendas. Sino que el fondo sigue haciendo las derogaciones, afectando en sí al patrimonio de todos los particulares. Debería entonces, en un momento dado, suspender los pagos para que las empresas tuvieran
allí sí la obligación adicional de cumplir bien su trabajo. El contratista debía responder a los maestros y al público, porque esas viviendas no solo se vendieron a maestros, sino también se vendió al público en general, y que esas viviendas tenían que tener todas las condiciones en las cuales fueron ofertadas y fueron negociadas. Hemos visto en el reportaje que presenta César Duarte cómo a una maestra le condicionaron a ser parte del proyecto Sabanilla para otorgarle los créditos. Eso es legítimo desde todo punto de vista. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, nosotros dentro del proceso de supervisión que arrancó desde el año anterior, antes de las auditorías externas, antes de la reforma a la Ley de Seguridad Social, ya identificamos el conflicto de intereses alrededor del proyecto Sabanilla. Eso nosotros lo hemos puesto en un informe, fue notificado, fueron sancionados los directivos del Fondo de Cesantía en el 2014 y en el 2015 nuevamente fueron sancionados los directivos del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano por no haber cumplido las observaciones y los compromisos que ellos hicieron el año anterior. Si se dedicó para este proyecto privado hidroeléctrico, el Sabanilla, dinero que era del fondo, ¿qué cabe entonces? ¿El proyecto tendría que devolver o quienes canalizaron ese dinero hacia el proyecto deberían ser sancionados? Bueno, nosotros hemos hecho tanto la sanción administrativa, que es la multa a los administradores que autorizaron esa transferencia, como la disposición de que esos recursos sean devueltos. Y porque los recursos no han sido devueltos en su totalidad, hemos nuevamente sancionado a la administración por no haber cobrado los recursos de los maestros que fueron transferidos a un proyecto privado. En primera instancia se trasladaron más de 500,000 dólares. ¿Tiene cuánto ya el fondo en sus arcas, una vez que han devuelto? Nosotros hemos justamente pedido a la administración, y lo hicimos antes de que haya sido el traspaso al BIES, que nos digan si ya fueron efectivamente cobrados los 568,000 dólares transferidos. No tuvimos la respuesta, esos montos no han sido todavía devueltos como tales, y procedimos a nuevamente sancionar debido a que dichos montos no habían sido cobrados. De paso, díganos cómo está la cartera del fondo. Es realmente cuando uno ya entra al fondo y ve la información directamente y puede analizar cómo está, por ejemplo, el tema de la mora. Es realmente sorprendente cómo la mora ha venido siendo manejada internamente, reestructurada las operaciones, y la cartera actualmente tiene una morosidad que supera el 25% de totalidad de la cartera. Eso no es un indicador que supera largamente. Son 6,000 créditos de lo que conocemos. Pero uno de los directivos, el señor Casteló, decía, claro, hoy no es posible cobrar como se cobraba antes, porque automáticamente desde el Ministerio de Educación había pues la retención del dinero. Ahora tuvieron que buscar otro mecanismo para un cobro directo. Eso puede también mostrar que es una razón para que haya aumentado la cartera. Bueno, la cartera pudo haber tenido un deterioro por muchos factores. Uno de esos puede ser el mecanismo de cobro. Pero si hacemos un símil de cómo funciona el sector financiero nacional, en el sector financiero nacional, cuando uno contrae una deuda, tiene que acercarse a cancelarla. No es que necesariamente tiene el débito de su cuenta. Y el sector financiero no tiene un indicador de mora que sobrepase el 25% del total de su cartera. Muy bien, entre algunos de estos que hemos conversado, hay el temor de que una vez que su fondo está ahora dentro del BIES, y al recibir de parte de este fondo préstamos quirografarios o hipotecarios, no pudiera hacerlo desde el seguro social. Por ello preguntamos al ingeniero Patricio Chanabá si es que eso es así o no. Si alguien recibe una prestación del fondo de cesantía, ¿puede también recibir del seguro social? Los créditos siguen otorgándose exactamente igual a través del fondo complementario para los partícipes. Lo que nosotros estamos verificando es para maximizar esta atención a los maestros, es homologar nuestra base informática de nuestra infraestructura para poder atenderlos de mejor manera a los maestros. En este caso, préstamos quirografarios que pueden haber tomado entre 6 y 7 días para la atención de los maestros. En nuestra infraestructura podemos otorgarla hasta en 24 a 48 horas. Entonces, los maestros perfectamente siguen siendo sujetos de crédito del propio fondo como también del IES.
Debemos informar adecuadamente cómo vamos a hacer los mecanismos de atención, pero vamos hacia allá, a homologar estas mejores prácticas de eficiencia de gestión que ha venido otorgando el BIES a todos los afiliados y fundados del país para homologarlos a los maestros y que sean mejor atendidos. Los tres pilares de la gestión que el BIES está apuntando ahora, tenemos que verlos en tres ámbitos. Una gestión transparente de cuentas claras, tanto para la sociedad como para los organismos de control y especialmente a los maestros, entregando información adecuada y oportuna sobre los saldos y la capitalización de sus cuentas. Una administración apegada a la normativa y de prácticas sanas. Hemos reunido la cantidad de prácticas por lo menos no sanas y no apegadas a la ley que ha venido aplicando la administración anterior y que ha sido en detrimento permanente de la situación financiera y por ende de la capacidad de las cuentas individuales de los maestros para que no sean capitalizadas adecuadamente. Y una eficiente gestión. Estamos con los análisis del caso que estamos haciendo en cada una de las cuentas, en donde hemos topado temas que mencionaba el señor superintendente, como por ejemplo los proyectos inmobiliarios, proyectos amarillas, los contratos de aseguradora y otros casos donde vamos a exigir como nueva administración que se cumplan los compromisos contractuales y se atiendan las obligaciones del caso. Eso por un lado es lo que corresponde saldar cuentas y responsabilidades de la gestión, pero por el lado de la eficiencia inmediatamente estamos viendo las posibilidades de ajustar y de eficientizar la situación financiera para en lo posible y en un corto plazo ofrecernos una comunicación adecuada donde podamos hacer ajustes en cuanto a las prestaciones, a los servicios y a las tasas de interés. Las tasas de interés de los créditos que vienen otorgando el fondo. La administración de los fondos del BIE, de los fondos de cesantía por parte del BIES es indefinida. Bueno, la ley lo manda específicamente cuando se haya comprobado la existencia de recursos estatales que pasa a la administración del BIES. En este caso no solo el Federal Sistema, sino todos los que hayan cumplido su requisito legal y que nos comuniquen oficialmente por parte de la del control. Va a ser un beneficio permanente para todos los partícipes que una entidad grande como es el BIES, con eficiencia aprobada y cumpliendo los parámetros para los cuales fue creado, tratando de eficientizar cada vez más la rentabilidad de los fondos para todos los partícipes de los fondos, porque a través de economías de escala, a través de generar una misma infraestructura de gestión y de atención a todos los fondos, el único beneficio que vamos a obtener es maximizar y rentabilizar cada uno de los recursos de los partícipes y poderles otorgar una mejor capacidad para su futuro y su cesantía. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Chanabá, por participar en Perspectiva 7. Igual, agradecemos mucho a Cristian Cruz por acompañarnos en este programa y a ustedes por seguirnos semana a semana en Perspectiva 7. Ahora nos quedamos con lo más importante en la información nacional e internacional. Con María